En tu altar, Señor. Juntos imploramos que nos permitas verte cada día con más claridad y estar más seguros de tu presencia constante, tu cuidado eterno. Juntos oramos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Ok, un abrazo fuerte. Mi nombre es Hamid Jiménez, yo soy uno de los pastores en la iglesia y estamos continuando una serie que habíamos empezado unas semanas atrás acerca de, queremos saber quién es Jesús, dónde está Jesús, y la razón de esta serie es porque en algunos viajes que hice, unas conversaciones con algunas personas que dicen ser creyentes, encuentro cierta dificultad en las personas para ver a Jesús como Jesús es y quién Jesús es. Entonces nos propusimos nosotros a preguntar en la Escritura, ¿qué dice la Escritura de Jesús? ¿Qué dicen las personas de la Escritura sobre Jesús? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Y la semana pasada le preguntamos a Jesús mismo, no sé si recuerdan, ¿qué dice Él de lo que la Escritura dice de Él mismo? Y hace 8 días escuchamos a Jesús diciéndonos que todo lo que los profetas escribieron, todo lo que la ley dijo, era hablando sobre Él. Y específicamente lo que la Escritura nos está diciendo es acerca de su proceso de redención, el proceso de Dios que ha establecido para nuestra redención en Cristo Jesús. No hay otra forma. Esta mañana quiero animarlos a que escuchemos la respuesta de uno de estos personajes. Estamos preguntándole a estos personajes. Escuchemos a Herodes, cómo Herodes respondió a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Herodes a Jesús? Quiero que me acompañen en Mateo capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 al 23. Es más o menos una de las partes donde aparece este personaje. Y vamos a enfocarnos en él. Escuchen lo que está pasando. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 23. Dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó dentro del pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judá le respondieron, porque esto es lo que está escrito por el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será pastor de mi pueblo Israel. Aquí lo que está haciendo el autor es citando una de las profecías más antiguas, Miqueas. Y lo que ustedes y yo vamos a escuchar es a él citando no menos de 5 profecías en su conversación. Sigue así, versículo 5. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan, infórmense bien del niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche y tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que dice lo que el Señor había dicho por medio del profeta, segunda profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Está citando, en el primero estaba citando al profeta Miqueas en el capítulo 5. En este está citando al profeta Oseas en el capítulo 11. Versículos 16 dice: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció, y escuchen lo que hace, y mandó matar
a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y se regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con eso se cumplió lo dicho por el profeta. Otra vez cita al profeta Isaías: lo llamarán Nazareno. Entonces, lo que estamos escuchando ustedes y yo es cómo Dios traza la historia y cómo Dios respalda la historia desde siempre con lo que ha venido diciéndonos a través de los profetas. Y este evento, esta visita de unos reyes magos, esta crueldad de un rey pagano, no es otra cosa que los movimientos de Dios para cumplir su propósito. Ustedes y yo podríamos salir gritando por la calle hacia arriba o hacia abajo, donde usted prefiera. ¿Cómo es posible que semejante atrocidad sea parte del plan de Dios? Escuchando la respuesta de las personas a lo que la Escritura dicen y los expertos en la Escritura, lo que ellos dicen sobre Jesús, yo diría que una de las respuestas más descriptivas de la verdad de nuestro corazón, de lo que en verdad es nuestro corazón, es la respuesta de Herodes de este personaje. La Escritura es clara al decirnos que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Eso nos dice la Escritura. Y quiero decirles algo: lo primero que hace nuestro corazón es engañarnos acerca de nosotros mismos. Lo primero que hace es enceguecernos acerca de nuestro propio pecado. Inmediatamente lo minimiza o lo justifica. Lo que hace es ayudarnos para que ustedes y yo no veamos nuestro pecado como algo tan grave. Nos convence de que ustedes y yo podemos controlar las emociones, las situaciones, las relaciones. Y cuando ustedes y yo nos ponemos en nuestra mente esa mentira que podemos controlar las emociones, las situaciones o las relaciones, ustedes y yo hacemos locuras como esas. Después de haber renunciado a la autoridad, a la sabiduría, a la instrucción de Dios, después de pisotear la generosidad de Dios, después de cuestionar la justicia de Dios, nada está tan demostrado, nada tiene tanta evidencia como el estruendoso fracaso humano de pretender controlar lo creado o las criaturas. Nada en la historia tiene tanta evidencia como el estruendoso fracaso nuestro de pretender controlar lo creado o las criaturas. Resulta que somos más sabios que el Creador. Y ahora estamos corrigiendo las formas de vivir, poniendo especies de un lugar en otro para controlar cosas que Dios puso allí. Y hemos creado un desastre generacional que algunos dicen que no tiene reversa. Yo pienso que sí tiene reversa y es simplemente poner, o por lo menos mayor armonía. Nada está tan demostrado que este estruendoso fracaso nuestro, querer controlar, querer manipular lo creado o las criaturas. O peor aún, querer controlar nuestras emociones. O peor aún, que querer controlar las situaciones o las relaciones. Tarea que es exclusiva de Él.
Miren la respuesta de Herodes. La respuesta de Herodes incluye una serie de elementos: miedo, mentiras, abuso de poder, manipulación, desenfreno emocional, pánico por lo que él pensaba que era la inminente pérdida de control, de poder, una masacre de infantes. Es lo que la Escritura hace con el corazón humano. La Escritura amenaza en el corazón humano la aspiración del reinado nuestro, del reinado de nuestra carne. Eso es lo que hace la Escritura. Nos quita la posibilidad de reinar en nuestra carne, quita el reinado humano. Amenaza el hecho de que ustedes y yo podamos siquiera pensar en tener control. La Escritura nos describe a un Dios que tiene absoluto control de cosas que ustedes y yo no pensamos. Yo no sé si usted se dio cuenta cuántos cabellos se cayeron esta mañana de su cabeza. Dios sí, de los de todos de nosotros. Él sabe cuántos pajarillos se sentaron en ese patio y sabe cuántos se van a sentar más tarde. Ustedes y yo no tenemos ni idea. ¿Y sabe cómo es de romántico el Señor? El viernes, cuando estaba haciendo el devocional yo de palabra de vida que hacemos al mediodía, a las 12 del día, como Él sabe que a mí me encantan los cardenales, una parejita de cardenales allí, aquí, a 5 metros míos, cantando ahí en el árbol. En mi opinión, distrayéndome del devocional. Pero después, como a las 5 horas, yo dije: ay, Señor, si era tu misericordia permitiéndome disfrutar tus cardenales. La Escritura lo que hace es demostrarnos a este Dios soberano, santo, compasivo, que cosas que ustedes y yo no entendemos, Él las controla y nos invita a que regresemos a Él. Acompáñeme por favor, mire lo que dice Mateo capítulo 16, los versículos 24 al 27. Ha estado Jesús interactuando con los discípulos y después de una situación, dice luego, versículo 24, luego dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Yo no sé cómo reaccionaría usted si usted va a ir es que es lo opuesto de lo humano. Usted le exigen una hoja de vida. ¿Qué es lo que usted puede ofrecer? Ahora, para ustedes y yo ser involucrados en el trabajo que Dios quiere con nosotros, nos dice: ok, no me traiga hoja de vida. Alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, coger su cruz, tomar su cruz y seguirme. Porque que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? O se puede dar, o qué se puede dar a cambio de la vida. Lo primero que hace la Escritura es amenazar esa supuesta tendencia nuestra, o a veces en algunos es incluso la convicción de que podemos controlar todo. Nos ofrece renunciar a todos nosotros para rendirnos al Padre, quien en verdad sabe, quien en verdad puede y quien en verdad tiene absoluto control sobre la creación y sobre las criaturas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No necesito nada de ti, más o menos es lo que nos dice el Señor. Nada. Vengan a mí todos ustedes. No me traigan nada, no. Quiero que usen mis recursos, más o menos es la invitación del Señor. La respuesta de Herodes es la de un corazón endurecido por sus aspiraciones de control. Y quiero decirles algo: cuando ustedes y yo vemos a Herodes, lo vemos como una persona muy distante, pero yo quiero que usted se anime a traer esas mismas aspiraciones de control a su casa. Ustedes y yo tendemos a controlar hasta el clima. Hace unos días atrás, mi hijo tenía que llevar su carro a arreglar y estaba enfurecido porque estaba lloviendo.
Hace un minuto no estaba lloviendo y ahora está lloviendo. Tenemos esas aspiraciones inclusive. Y la respuesta de Dios es precisamente esa, la respuesta de un corazón que está endurecido por sus aspiraciones de control. Y es lo opuesto al fruto que produce el Espíritu Santo en el corazón de aquellos que quieren escuchar lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice. Cuando ustedes y yo vamos a la Escritura, si estamos yendo a la Escritura, inmediatamente la Escritura va a empezar a producir en ustedes amor. Incluso por personas que usted o los demás alrededor detestaríamos. Va a producir gozo en usted, va a producir paz en usted, paciencia, va a producir bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Una vez usted y yo vamos a la Escritura con humildad, tienen que aparecer esos frutos si estamos yendo con esa dependencia a escuchar y no a ofrecer. ¿Quieres venir a mí? Niégate a ti mismo. Ven vacío. No traigas nada, yo tengo suficiente arsenal para darte, nos dice el Señor. Y lo que te voy a dar son armas de las que nadie se puede defender, contra las que no hay justicia, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces surge la siguiente pregunta que nos hacemos todos los días. Bueno, pero si yo creo, si yo amo a Dios, si Él me ha dado el Espíritu Santo, entonces yo ¿por qué continúo haciendo lo que sigo haciendo? ¿Qué puedo hacer? Bien, acompáñame leyendo lo que dice Juan capítulo 6, versículos 25 al 29. Otra vez Jesús está interactuando con sus discípulos y después de una larga interacción durante la semana y caminan y hacen una cantidad de cosas, dice que se va de un lugar para otro. Versículo 25, cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Y esto es algo que es una verdad de nosotros. Nosotros, con todo respeto para quienes de ustedes no lo estén haciendo, pero estoy seguro que es muy probable que usted también lo esté haciendo, estamos buscando a Dios no por lo que Dios es, sino por lo que Él nos ofrece, por lo que podemos obtener de Él. Ustedes me están buscando es para comer, no por lo que yo represento para ustedes: salvación, redención, restauración, transformación. No, ustedes me están buscando para que salgan bien de la operación de hígado, para que les vaya bien en su viaje a Hialeah o a... Y dice lo siguiente: trabajen no por la comida que es perecedera, esta horizontal, esto que nos llena y que nos satisface horizontalmente, bienestar, comodidad, seguridad. Trabajen no por eso que los satisface aquí horizontalmente, sino por la que permanece a vida eterna, por la vertical, la cual, dice la Escritura, les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Y le preguntan: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Jesús dice: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Lo único que ustedes y yo podemos hacer es aceptar, creer en aquel que Dios ha enviado. Ahora, pero ustedes y yo tenemos que y necesitamos hacernos estas preguntas. ¿Qué es creer en Él? Hablamos de que crea y acepte a Cristo, pero ¿qué es eso? ¿Qué entiende usted cuando le dicen qué es creer en Él? Jesús dice: pues cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Qué es creer en Él? Ahora, creer en las palabras de Jesús, ¿sobre qué? Ok, creer en lo que Jesús dice, ¿sobre qué? Sobre la familia, sobre sexualidad, sobre negocios, sobre vecindario. ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Sobre qué es lo que Jesús habla?
Y si ustedes quieren tener un resumen simple, los Mateos capítulos 5 al 7 de Mateo, hay mucho de lo que Jesús espera que ustedes y yo vivamos y seamos, por el poder que Él nos ha dado, por la redención que Él nos ha dado, y lo sintetiza en algo más simple. Alguien le dice: mire, Señor, uno de aquellos que andaban cerca de Jesús y que querían simplificar la cosa como hoy en día queremos simplificarla rápido, dígame qué es lo que necesito. Le dice: mire, Señor, dejemos de tanto rodeo y dígame el más importante de los mandamientos, solo uno. Y el Señor se la pone bien simple: ama a tu Dios con todo tu corazón. Y le dice: y el segundo es muy parecido: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego le pone un sello a esa declaración espectacular: de estos dos mandamientos no te aprendas más, no estudies más, solo estos dos depende toda la ley y los profetas. Pon a Dios como primero en tu vida. Pon a Dios como primero en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos. Pregúntale a Él cómo se hace eso. Pregúntale a Él qué dice Él de eso. Pone a Dios como primero en tu interpretación de la política, de tu momento histórico en tu ciudad, o de los movimientos sociales, o de la corrupción moral. Pregúntale a Dios, ¿qué piensa Él de eso? ¿Cómo espera Él que tú reacciones? Pon a Dios primero. Luego pon a tu prójimo primero. A ese que está todo tatuado, o que su condición moral no es la que usted aprueba precisamente. Ámalo a Él primero. Porque de esos dos mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley y los profetas. Queridos hermanos, cada persona, sea que ustedes y yo creamos o no en lo que la Escritura está diciendo, enfrentamos los dos mismos desafíos en nuestro corazón, que es engañoso y que es perverso. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y el resultado va a ser distinto. Para los 3 reyes magos que leímos, Jesús era digno de adoración, era digno de reverencia, de búsqueda. Ellos organizaron cada aspecto de su vida familiar, cada aspecto de su vida social, profesional. Su economía la organizaron en torno a la búsqueda de propósito de las vidas de ellos. La organizaron en torno a lo que Jesús había dicho, lo que Dios había prometido. Y hacen un viaje extraordinario. No es solo que se arman una caravana para trasladarse de un lugar a otro. No, es un viaje histórico, es un viaje moral, es un viaje espiritual. Es cambiar valores. Lo que su comunidad pensaba, su cultura pensaba, por lo que Dios dice. Organizaron todo en cuanto a su pasado, en cuanto a su presente, en cuanto a su futuro, por lo que Dios dice. Y sus vidas fueron movidas. Ellos creyeron por encima de lo que veían, por encima de lo que deseaban, por encima de lo que creían poder hacer, de lo que creían saber. Todo eso lo que ellos pensaban que eran, como profesionales, como vecinos, como seres humanos, bien sea que fueran esposos o hijos o hermanos. Todo eso lo pusieron a un lado y le preguntaron a Dios: Dios, ¿lo estoy haciendo como tú esperas? Ayúdame, dame tu sabiduría. Otros no, otros simplemente desestimaron eso, rechazaron eso, no las creyeron. Prefirieron intentar ser sus propios señores, gobernar sus propias vidas, controlar sus propias situaciones. Y yo diría que la inútilmente pretensión de controlar lo que yo no puedo controlar. La inutilidad de que yo puedo manejar mi vida. Y después de muchos años entender, no he podido. No creyeron. Prefirieron adorar lo creado en vez de adorar al Creador. Ahora, esta lucha interna nunca para. Usted ha de rendir, usted y yo también, ¿no? Nosotros debemos rendir nuestra alma y cuerpo al Señor, o ustedes y yo seremos rendidos y entregados a nuestros propios deseos. Una de las dos cosas va a pasar y está pasando. O nos rendimos a Él,
o caeremos rendidos a nuestros propios intereses y deseos. Y lo que dice la Escritura es que si no nos rendimos a Él, Él nos entrega a la oscuridad de nuestra mente. Nos suelta. Una de dos cosas va a pasar o está pasando ya. El resultado de una u otra dirección que usted tome es totalmente opuesto. Unos para gloria eterna, otros para destrucción y para condenación eterna. Así lo dice la Escritura. ¿Cree usted las palabras de Dios? Ahora, esta lucha interna del corazón que usted sabe que usted no ha ganado, que usted sabe que no está ganando, que usted sabe que nunca podrá ganar, ha sido enfrentada, ha sido ganada por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Esto es lo que ustedes y yo nos desplomamos y decimos: ¿hasta cuándo voy a seguir luchando contra este pecado? Cristo ya lo venció. Escúchelo a Él, créale a Él, camine con Él. Él ya lo venció por usted, por nosotros. Hay un pasaje que quiero que me acompañen a leer y que seguramente ustedes y yo lo hemos leído varias veces. En Romanos capítulo 7 es un pasaje muy conocido, pero habla de esta lucha potencial, esta lucha desastrosa y cómo este hombre lo está interpretando. Romanos capítulo 7, voy a leer los versículos 15 hasta el 25 y luego voy a leer Romanos capítulo 8, versículos 1 hasta el 4 y versículos 11 hasta el 17. Quiero que escuchen y si pueden lean este libro, lean estos capítulos. Dice así la Escritura: no entiendo lo que me pasa. Está hablando el apóstol Pablo. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, dice él, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que hay unos valores morales, hay unos valores sociales, hay unos valores relacionales, hay unos valores situacionales, hay unos valores existenciales que son buenos, que son agradables. Si esa lucha está en mi corazón, es porque hay algo que es bueno, que es mejor y que me dice y me reevalúa y me compara. Versículo 17, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno hay. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo, mis ojos, mi mente, mis brazos, hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene, escuchen esa palabra y subrayenla si quieren, cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias doy a Dios. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá, porque en esta traducción hace algo que a mí me parece cruel. Dice: gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En verdad, la traducción más cercana es: gracias doy a Dios por Jesucristo. Es muy distinto decir gracias doy a Dios por medio de Jesucristo a decir gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por la obra de Él, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Capítulo 8, versículo 1 dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, y otra vez, cada que usted diga creo en Cristo Jesús, necesariamente usted tiene que traducir eso en su mente: alguien murió por mi pecado y resucitó para que yo no fuera a la condenación.
Creer en Cristo no es una frase romántica. Es el hecho de que ustedes y yo, que éramos reos de muerte, fuimos librados de la condenación y de la muerte por la obra de Cristo Jesús, por medio de Él, y llevados a la libertad. Dice, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarme porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y sigue el capítulo, miren en el versículo 11 lo que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos, no por sus disciplinas, no por su entrega ni por su dedicación, por el poder del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu, ese espíritu con mayúscula, que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu con mayúscula, que los adopta como hijos y los permite clamar: Abba, Padre, o Padre amado. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y dice la Escritura: y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tenemos parte con Él en su gloria. De esta porción que ustedes y yo acabamos de leer, en 3 o 4 minutos han escrito volúmenes. Cada vez que usted oye, cada vez que usted lee, cada vez que usted escucha, cuando usted estudia, cuando usted memoriza, cuando usted medita en la Escritura, en las palabras de Jesús acerca de Él mismo, lo que dice la Escritura sobre Él, sus sistemas de valores morales, sus sistemas de valores sociales, sus sistemas relacionales, aquello que produce en ustedes su seguridad, aquello en lo que usted encuentra salvación, serán confrontados. Si la Escritura no está produciendo eso en usted, muy seguramente usted está leyendo mal la Escritura. Si cuando usted va a la Escritura no encuentra su vida confrontada, comparada, evaluada, muy seguramente usted o no está leyendo la Escritura o está haciendo una mala lectura de la Escritura. Pero siempre que usted vaya a ella lo va a confrontar, lo va a comparar, lo va a evaluar, nos va a esculcar en lo más profundo del corazón, hasta que todo su corazón, todas sus fuerzas, toda su alma sean gobernadas por completo por las palabras de Él, hasta que usted empiece a tomar las palabras de Él en serio respecto de su forma de ser esposo o esposa. Lo que Él dice acerca de ser hijo, de ser amigo, de ser vecino, de ser comerciante, de ser empleado, de ser estudiante, de ser profesor, de ser lo que usted es. Hasta que eso crezca de manera definitiva en usted, la palabra de Dios va a seguir confrontándolo, va a seguir llenándolo de incomodidad, hasta que ustedes y yo lleguemos a la convicción de que Él es Dios y ustedes y yo somos ovejas de su prado. Ustedes y yo no somos los gobernadores de nuestra vida. Él es Dios, nosotros ovejas. Este proceso que se está llevando a cabo en usted, pues usted se está exponiendo a la Escritura. El hecho de que usted venga y se exponga a la lectura de la Escritura
No importa que la mitad del servicio duerma, tranquilo, esa otra mitad el Espíritu Santo le habla a usted. Y digamos que esa otra mitad usted está descuidado pensando en que si dejó el carro abierto o cerrado. Ese otro cuarto, el Espíritu le habla a usted. Hasta que ustedes y yo lleguemos a la conclusión de que Él es Dios y nosotros ovejas de sus prados. Este es un proceso establecido. Este es un proceso iniciado, este es un proceso ejecutado por Dios. Este es un proceso que, según dice la Escritura, Él lo va a perfeccionar. Eso dice, creo que el apóstol Pablo, si no estoy mal. Cierto que el que empezó en nosotros la nueva obra, la buena obra, y esto es muy importante, el que la empezó fue Él, no fue usted. Muchos de nosotros hemos sido convencidos que somos nosotros los que tomamos la iniciativa. No, a menos que Él no tome la iniciativa, no habríamos podido ni creer, ni arrepentirnos. Pero Él tomó la iniciativa, vino, nos tomó, nos dio vida. Y ahora podemos creer, y ahora podemos arrepentirnos. Y este que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A uno que pensaba que ya todo lo tenía resuelto, mire lo que le dice el Señor Jesús. Acompáñeme por favor en Mateo capítulo 10, versículo 17 al 24. Le dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, miren lo que está pasando, miren la imagen. Jesús está saliendo bien tranquilo y de repente viene alguien, yo no sé cómo se sentiría usted, y de repente viene alguien y se le presenta y se le arrodilla, con todo lo que esto significa, hincar su rodilla delante de él. Sobre todo lo que significa, bueno, hoy también, pero en ese momento de la historia, donde ningún ser humano era digno de adoración. Pero este viene corriendo e hincado de rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno. Y hace una calificación que no de todos se pueden hacer. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, para usted tener una herencia, usted no tiene que hacer nada, usted simplemente es hijo y ya hereda. Entonces no tienes que hacer nada. Él hasta en eso está confundido. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ni siquiera por qué te arrodillas delante de mí, porque ya soy suficiente confusión. Pero ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Qué Biblia estás leyendo? Más o menos le pregunta. ¿A qué iglesia estás yendo tú? ¿Que crees que alguien de los seres humanos puede ser bueno? ¿Cómo se te ocurre siquiera pensar eso? Solo hay uno bueno, que es Dios. Bueno, los mandamientos saben, no te hagas el listo. No me vengas a pensar que es que no sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú bien sabes los mandamientos. Y el Señor Jesús, en su compasión, en su generosidad, en su bondad, le repite algunos. No adulteres, no mates, no hurtes. Ahora 8 días, hace una semana atrás hablamos cómo Jesús, no fue aquí, fue en la escuela dominical, cómo Jesús magnifica esto. No es ni siquiera que no lo hagas, es que no pienses, no adulteres, no mates, no hurtes, no des falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Bien simple, más o menos, compórtate bien. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús hace algo interesante. Mirándolo, lo amó. Como quien dice, este hombre está más ciego que... Este no ha entendido. En verdad estaba enceguecido de su autojusticia, de su supuesta bondad, de su fidelidad. Estaba enceguecido de lo que él creía que era su obediencia a Dios. Y a Jesús no le queda otra cosa que mirarlo y amarlo. Y le dice algo bien interesante. Una cosa te falta. Estás en el 99%. Algo te falta, una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él,
afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que es muy difícil entrar en el reino de los cielos a las personas que tienen su confianza en esto horizontal. No estoy hablando de chequeras. Estoy hablando de que es muy difícil. De hecho, lo que él dice es imposible entrar en el reino de los cielos cuando las personas tienen su confianza en esto horizontal. En sus familias, en sus relaciones, en su conducta, en su éxito. No va a poder. Una sola cosa te falta, le dice el Señor. Suelta, entrega, despréndete de aquello en lo que tienes puesta tu esperanza. Toma tu cruz cada día y ven y sígueme, y entonces tendrás tesoros en los cielos. ¿Qué es lo que te produce a ti seguridad? ¿Qué es lo que te produce a ti confianza? ¿Es tu organización religiosa? ¿Es tu supuesta fidelidad a Dios en la semana? Cualquier cosa diferente a Cristo nos impedirá la entrada al reino de los cielos. Cualquier cosa. Porque este muchacho, según palabras de él y de Jesús, había hecho mucho más de lo que Jamín ha hecho. De hecho, todos esos que Jesús menciona, yo los fallé. Todos. Una sola cosa te falta: suelta, entrégate, entrega, despréndete de lo que tienes como esperanza, de aquello en lo que has fincado tu seguridad, aquello de lo que si te lo quitan se acabaría tu vida. Suelta eso, entrégalo y ven, sígueme, toma tu cruz cada día. Pregunta para ustedes: ¿quién es para ustedes la fuente de esperanza? Si le quitaran qué a usted, usted no podría vivir. Si perdiera qué usted, ay, si me quitaran mis hijos, yo creo que me moriría. Si me quitaran mi negocio, yo creo que no sería capaz de sobrevivir. Si mi salud decayera, yo creo que sería ¿Qué es aquello que produce a usted completa seguridad? ¿Qué es aquello que si a usted le quitaran, le retiraran de su vida, usted no tendría ya más paz, usted ya no tendría más gozo? ¿Qué es su fuente de esperanza? ¿Es su profesión? ¿Es su retiro? ¿Es su salud? ¿Es su belleza? ¿Es su fuerza? ¿Es Dios? ¿Es en verdad Él su fuente de esperanza? Él nos dice: vengan a mí todos ustedes, que yo los haré descansar. Oremos. Señor, damos gracias por esta mañana, damos gracias por tu misericordia, por tu palabra, damos gracias por la Escritura siendo tan clara, mostrándonos la respuesta a lo que tú nos enseñas, tanto de unos como de otros, y porque en este espejo la Escritura nos permite ver nuestros corazones. Tan fácil que nosotros podemos